and I'll pay attention to those and try to put light questions together. And the last 15 minutes we'll take some time for questions and dialogue with everybody who's here. Also, okay, so, and in the interest of time, it's great to see everybody. I am delighted you're here, and I'm really excited to, I'm introducing nuestro querido, our very dear and appreciated Luis Carrizo. Luis in his former life was a journalist, so, or maybe current life, I'm not sure. But, okay, well, I thought he was, so there you go. I know you, oh, that's another conversation, but he's very talented at, you know, these, I guess it's not technically an interview, a dialogue conversation with the also extraordinary Sergio Cristancho. Some of you may have met him in Bogota, but he's a psychologist who's also, is it fair for me to say federal government? He works in the national government, that's probably better, the Colombian national government, and nobody's ever had a cooler job title, I think, but I'll let Luis do that introduction. So I'm glad you're here, and we'll record this. As you know, you have the translation option, and there's a great opportunity to think more about just in policy settings, as well as where we can potentially lead for innovation. So with that, Luis. Thank you, Amanda. Muy buenos días. Voy a hablar en español, de acuerdo a lo que hemos acordado. Muy buenos días a todas y todos los colegas de GPA, amigos y colegas que están queridos en esta ruta de la Global Psychology Alliance. Muchas gracias, Amanda, Julie, por la invitación a participar de este más que interesante diálogo que pretende conjugar psicología y política pública, conocimiento y política pública, para el mejor escenario de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y tenemos el privilegio de estar en diálogo con alguien de una destacada trayectoria, el doctor Sergio Cristancho, a quien agradecemos profundamente su disposición para hacerse un tiempo y conversar con nosotros sobre estos temas. A Sergio lo conocimos en Bogotá, en oportunidad de la cumbre de la GPA en junio del año pasado, y quedamos muy gratamente sorprendidos por la lucidez, por la profundidad, por la pertinencia de su pensamiento, de su reflexión, en un área en la que todos nosotros dentro del GPA hemos coincidido en calificar como una necesidad estratégica de nuestras asociaciones, el tratar de incidir desde nuestro conocimiento profesional, científico, académico, para mejorar las políticas públicas en los ámbitos que nos corresponden. Quiero presentar a Sergio Cristancho para aquellos que no han tenido el gusto de conocerlo. Es actualmente viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad en la República de Colombia desde abril del 2021. Es psicólogo, justamente es colega nuestro, en la trayectoria profesional nos acompaña, psicólogo de la Universidad de los Andes, tiene un máster y un doctorado en Psicología Cultural y Ambiental en la Universidad de Illinois, con una beca Fulbright. Es profesor, full professor de la Facultad Nacional de Salud Pública, de la que fue vicerrector, vicedecano de investigación en la Universidad de Antioquia, universidad a la que respetamos con muchísimo fervor por su trayectoria, por su solidez, por su solvencia académica, una referencia en la región.
Y bueno, tiene una destacadísima trayectoria que seguramente ustedes verán en nuestros comunicados. En este momento, como investigador senior del Ministerio de Ciencias, en su momento ha liderado el grupo de investigación sobre salud mental y ha creado y coordinado la comunidad de salud mental intercultural, una línea muy específica del Ministerio de Ciencia de Colombia, con un destacado interés en la salud indígena. Y esto tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar más adelante, acerca de la superación de barreras disciplinarias para abrirse a conocimientos no sistematizados, no científicos en el sentido puro y duro, pero sí igualmente valiosos y con una legitimidad como saberes ancestrales y saberes indígenas que nos permite enriquecer una manera de concebir la ciencia. Bueno, Sergio, es un placer tenerte por aquí, estar en diálogo contigo. Eh, Lamentablemente, estoy seguro de que el tiempo va a ser corto para hablar de los temas que tenemos en carpeta. Pero bueno, comenzando, yo quisiera plantear la importancia y compartir contigo, tener tu opinión sobre la importancia del enlace entre conocimiento y política pública, la importancia de concebir la política pública basada en evidencia. Hoy por hoy ya la complejidad de los asuntos y de los desafíos a los que nos enfrenta el siglo XXI desde hace ya décadas, hablan de una política que tiene que estar en permanente diálogo con el conocimiento científico, con los hallazgos científicos, con la información sistematizada, información que debe ser utilizada para mejorar la política. No necesariamente el conocimiento científico debe dirigir la política, pero sí ilustrarla, sí iluminarla, sí informarla. Y eso es un desafío cada vez más alto en nuestras comunidades. Y eso hace que la comunidad académica y la comunidad política tengan que enriquecer una cultura del diálogo entre conocimiento y política pública. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, Sergio, los desafíos, los problemas, las dificultades que tenemos que enfrentar cuando intentamos imaginar mecanismos que articulen estas dos dimensiones, el conocimiento y la política pública? La política pública basada en el conocimiento científico o informada por la ciencia. ¿Qué piensas al respecto, Sergio? Muchas gracias, Luis. Un saludo muy especial para ti. Es un gusto poder estar conversando con alguien que, como Luis, tiene una perspectiva muy amplia sobre el rol de la psicología en la política pública, en sus diferentes posiciones de liderazgo, tanto a nivel nacional en su país como internacional. Pues tiene una mirada muy comprensiva y hemos disfrutado mucho de los diálogos previos en preparación de esta sesión con Luis. Así que muchas gracias, Luis, por la entrevista y por esta muy buena pregunta. Y también quiero aprovechar para agradecerle a Amanda, a IPA, a Julie, a todo el equipo y a nuestros traductores por estar aquí presentes, así como a cada uno de ustedes. Me alegra mucho ver no solamente caras familiares, sino también grandes colegas y amigos de todo el mundo aquí en pantalla, con quienes tengo mucha cercanía afectiva y los respeto y los admiro mucho. Bueno, esta pregunta es muy interesante, Luis, porque yo creo que el primer paso, pues el primer desafío que tenemos es nosotros como psicólogos y como líderes de las asociaciones de psicología a nivel mundial, ayudar a entender la importancia misma de la política pública alrededor de todo lo que son nuestros objetos de estudio e intervención, tanto individual como colectivo. Entonces creo que entender la importancia de la política pública en ese bienestar social, en el bienestar individual, en la estabilidad ambiental del mundo, que son temas con los que día a día nosotros, en nuestro quehacer como psicólogos, tenemos que estar acompañando, asesorando, ayudando, creo que es fundamental.
Ahora, la elaboración de una política pública responsable implica, obviamente, el uso de evidencia científica, más no es el único elemento que entra a jugar en el diseño de las políticas públicas, y eso todos lo sabemos. En un mundo ideal posiblemente fuera así, pero sabemos que hay otros elementos también, carácter político mismo, temas de necesidades de solución práctica de algunos problemas. Entonces sabemos que la evidencia entra a jugar, a dialogar con esos otros elementos para buscarse un lugar en lo que será ya esa política pública alrededor de la temática específica. Entonces, de todas maneras, creo que cualquier política pública que se haga con responsabilidad sí debe involucrar como uno de sus elementos, y ojalá uno de los elementos preponderantes, el uso de la evidencia que hay alrededor de la política y modelaciones en lo posible de lo que serían los escenarios sociales y individuales en algunos casos, con la presencia de esa política o sin la presencia de esa política, para que no esté tan sesgada, digamos, por otros elementos. Y creo que quienes venimos del mundo de la ciencia, y la psicología es una disciplina científica, debemos velar porque toda política pública esté lo mejor fundamentada posible en la evidencia. Ahora, gran parte de la evidencia que se genera para implementar una política pública viene de diálogos, de entrevistas, o sea, muchas de las investigaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, en temas de interés psicológico, parten de metodologías como puede ser la etnografía, las entrevistas, el diligenciamiento de instrumentos alrededor de, digamos, eventos de participación o individuales. O sea, de por sí hay eventos de diálogo que informan la evidencia, que a su vez informa la política pública. Pero la política pública, para salir, también requiere de validaciones de los diferentes públicos de interés. Y en ese sentido, también se abren otros espacios de diálogo y de validación con los grupos más directamente afectados por esa política pública. Y creo que en ambos momentos, tanto en el de generación de evidencia como el de validación del diseño de una política o de una propuesta de política pública, el rol del psicólogo es muy importante, porque por el entrenamiento que tenemos en habilidades para hacer entrevistas, en interpretación de la información, en análisis de la información, en comunicación de la información que obtenemos, creo que tenemos un rol muy importante en esos dos diferentes momentos. Y es importante que seamos conscientes de ello y el rol que podemos tener en estos procesos de elaboración de política pública. En cuanto a otros desafíos, creo que pues también obviamente tenemos un gran desafío, y es lograr posicionar temas de interés de la psicología en la agenda de política pública de los diferentes países e incluso de instancias transnacionales que tienen incidencia en la política pública de los países. Ahorita justamente estaba terminando una reunión, por ejemplo, con la OECD, en la cual el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia tiene participación, el Comité de Asuntos de Ciencia, Tecnología e Innovación como miembro permanente. Y justamente en ese tipo de espacios creo que la presencia de la psicología o de las perspectivas de la psicología pueden posicionar en las agendas internacionales, que son las que generan los documentos de orientación de política pública para todo el mundo, para una buena parte del mundo. Creo que ahí es clave posicionar temas que nosotros identificamos como psicólogos deban ser abordados con mayor profundidad a través de política pública. Entonces creo que ese rol tradicional de poder permear instancias donde se define los temas de política pública es una tarea pendiente pues que tenemos y que debemos seguir fortaleciendo. Lo segundo no es solamente posicionar los temas, es cómo participar en el diseño de esas políticas públicas. Entonces, a través de la evidencia que podemos aportar desde la psicología, a través de la interpretación de esa evidencia, y algo muy importante, de lo cual a veces nos deslindamos los psicólogos, porque creemos que también a veces nuestro rol solamente llega a proveer esa información, esa evidencia y análisis generales, es en el diseño mismo de la política pública, porque a veces en ese gap entre el análisis y los insumos que uno puede brindar desde la evidencia y la manera en la cual se escribe la política pública, pueden haber, digamos, grandes diferencias. Entonces creo que nosotros también nos beneficiaríamos de tener la capacidad de ser formuladores directos de política pública para no dejar siempre digamos, al azar a veces que el contenido mismo de la evidencia que estamos presentando o las recomendaciones que estamos haciendo desde nuestra experticia
pues se diluyan en la misma formulación de la política pública. Y por supuesto, ya después de formulada una política pública, pues parte de nuestro rol es bajar esa política pública a las diferentes instancias también, institucionales, comunitarias, incluso al ciudadano y al individuo, para que sea apropiada y pueda beneficiarse de ella. Y creo que ahí también los psicólogos tenemos grandes desafíos y grandes retos, pero no me voy a extender más porque sé que hay preguntas muy interesantes y creo que pues es apenas una reflexión inicial para provocar un poco la identificación de escenarios donde los psicólogos pudiéramos estar, hacer presencia, y por supuesto ya después analizaremos de qué manera podemos y qué estrategias podemos utilizar para hacer presencia en esos escenarios críticos en la formulación de política pública. Excelente, Sergio. Es muy claro, muy orientador, muy ilustrativo. Has mencionado algunas cosas que me parecen de destaque. Por un lado, tú decías, el mundo ideal podría llevarnos a concebir que el conocimiento científico pueda ser efectivamente transformado en una política pública, y alertabas inmediatamente que eso no es posible, que hay otras componentes, que hay otras dimensiones en la ruta de la decisión, en el ciclo de políticas y en la consideración del decisor sobre qué opción de política tomar, por distintos motivos, que incluirán la información aportada por el campo científico, pero no se detendrán ahí. Y esto es muy importante a la hora de que quienes producen conocimiento científico, en especial psicológico, y pretenden incidir, informar, abogar en la política pública por alguna causa, tienen que tener mucha capacidad de movimiento, saber moverse estratégicamente en la mesa del debate, en la búsqueda de soluciones, sabiendo que su opinión no será traducida necesariamente en la definición de una política pública, pero que sí tiene que estar presente orientando el debate. Yo recuerdo bien lo que nos enseñaba una querida profesora que dedicó su vida al estudio del enlace de la investigación social con la política pública. Me refiero a la profesora Carol Weiss de la Escuela de Educación de Harvard, en donde allá por los años 70, ella falleció hace no mucho, allá por los años 70, comenzando su trabajo para imaginar cuáles eran los mejores mecanismos o dispositivos para llevar el conocimiento científico al seno de la política pública. Ella decía que quería incidir formando la política pública desde el conocimiento científico. Sus expectativas se vieron bastante decepcionadas, frustradas por la realidad. Al correr de los años, ella varió su expectativa, su ideal, desde incidir en la política pública de manera decisiva hasta ilustrar, informar. Empezó a utilizar verbos cada vez menos ambiciosos en la incidencia en la política pública, al punto que sobre el final de su vida ella decía, bueno, finalmente, si no hemos logrado otra cosa que iluminar una época, eso será suficiente. Y esto me parece muy importante de tomar en cuenta. ¿Cuáles pueden ser los compromisos vivos de la ciencia y de la psicología para acompañar, para ilustrar a la política pública, pero también la conciencia de cuáles son los límites de nuestro rol o del uso de la información que se hará por parte de la mesa de la decisión política? En Uruguay, por decir un ejemplo cercano, en pandemia se instaló
lo que se ha denominado el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, que fue un grupo convocado por la Presidencia de la República, de unos más de 50 científicos de todas las disciplinas, incluidas la psicología, en donde toda marcha, todo el rumbo que podía llevar en la salud pública, en lo socioeconómico, en lo productivo, en lo social, en lo individual, del impacto de la pandemia era permanentemente consultado e ilustrado por este grupo de científicos que estaba específicamente con el rol de asesorar la política frente a la pandemia. Esto ha sido muy reconocido, no se hizo política partidaria con esto, y los científicos supieron hasta dónde podían llegar con su aporte para orientar y para ilustrar la decisión política que finalmente se tomara. Entonces, me parece que allí hay algo que tiene que ver con, por un lado, el reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para la hora de decidir políticas, pero también cómo prepararnos como entidades, como profesionales y como entidades, asociaciones de psicología de todo el mundo, para saber cuál puede ser nuestro rol, para desarrollar nuestro rol frente a asuntos públicos que, como tú bien decías, tienen que estar en la agenda de la política pública. ¿Cómo hacemos para incidir de manera estratégica e inteligente, sabiendo que nuestra acción no se va a traducir necesariamente en una política espejo de nuestro asesoramiento? Allí hay un enorme camino por recorrer en nuestras asociaciones y en la cultura política de nuestras regiones. ¿Cierto, Sergio? Sí, Luis, pues lo primero yo creo es digamos, no podemos ser ni inocentes, ni tampoco sobreestimar la capacidad de incidencia que puede tener una disciplina como la psicología en la formulación de política pública. Y en ese sentido, pues creo que la conciencia sobre los otros elementos que intervienen en la decisión de las agendas de política pública, de las temáticas abordadas, de los contenidos de la política pública y de la fuerza que puedan tener la política pública en términos de apoyo interinstitucional, presupuestos, etcétera, pues obviamente dependen de una serie de factores, algunos de los cuales nosotros como psicólogos podremos tener incidencia y otros sobre los cuales definitivamente no. Ahora, lo que sí nos enseña la experiencia, quienes hemos tenido el privilegio de estar en escenarios, digamos, diversos, desde la interacción individual en un contexto de psicología clínica, hasta la interacción más comunitaria en el contexto de la psicología comunitaria, que así ha sido mi caso, con el trabajo que he hecho con pueblos indígenas en temas ambientales y de salud. Cuando estamos en escenarios ya privilegiados, digamos, de política pública, el haber tenido la experiencia de haber estado en esos contextos nos ayuda a entender que la intervención individual o la intervención social tienen un límite, y esos límites generalmente están puestos por asuntos más de orden cultural o de normatividad o de política pública en general. Entonces, cuando logramos acceder a alguna posición en la cual podemos ya ser nosotros los que proponemos la normativa, los que proponemos la legislación y la política pública alrededor de un tema que cuando estábamos en nivel individual o comunitario, identificamos que era una barrera estructural para poder lograr mayores cosas y generar condiciones de mejor bienestar, por ejemplo, para esa comunidad o para ese individuo, ahí ya se vuelve una responsabilidad ética. El formular política pública que responda a esos desafíos o a esas barreras estructurales que cuando estábamos en los escenarios más aplicados de la psicología identificamos. Y ahí es donde yo hacía mención de la importancia de también atrevernos a no solamente informar con evidencia la política pública, sino también a participar activamente en el diseño de la política pública para asegurarnos de que esa formulación realmente responda a lo que pudimos identificar en los escenarios más aplicados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con pueblos indígenas de la Amazonía alrededor de temas de salud comunitaria y salud mental comunitaria, y habían temas estructurales, digamos, que tenían que ver
con el tipo de información disponible desde la ciencia para poder fundamentar políticas públicas en saneamiento básico, en intervenciones sociales, en asignación presupuestal para ordenamiento territorial, para fortalecimiento de la identidad cultural, que tenían incidencia directa sobre sus condiciones de bienestar físico y mental. Obviamente en ese momento yo como investigador lo único que pude hacer fue formular recomendaciones al gobierno en ese momento departamental del Amazonas y nacional para que se formularan políticas públicas alrededor de eso que favorecieran las condicionantes estructurales que había encontrado yo, que en el ámbito de la salud pública los llaman determinantes sociales, en otros ámbitos los llamamos de manera diferente, y que eran fundamentales para el bienestar, la salud mental y la salud física de estas comunidades. Sin embargo, hasta ahí llegó mi alcance como investigador, pero después tuve el gran privilegio de pasar a ser jefe de un centro de investigación de una facultad como la Facultad de Salud Pública, y ahí comenzamos a trabajar en fortalecer políticas, al menos de la facultad, para promover investigación más integrada en territorios que hiciera uso de las diferentes disciplinas para tener abordajes más integrales que incidieran sobre eso, al menos en investigación. Después tuve el gran privilegio de ser llamado a servir como vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia, y ahí tuve la oportunidad de proponer políticas institucionales de investigación para todos los campos del saber, donde esa integración de saberes era fundamental y donde se abrazaba y se acogía diferentes perspectivas epistemológicas que antes no eran acogidas, en un ambiente más tradicionalista del empírico, digamos más informado por las perspectivas empírico-analíticas. En las políticas institucionales no se reflejaban otros abordajes que eran importantes para incidir en territorios como los indígenas, de apertura hacia la diversidad de saberes y diversidad metodológica en investigación, que era fundamental para entender y abordar además situaciones bajo el marco de perspectivas como la IAP o la investigación participativa de la comunidad. Entonces ese cambio de políticas institucionales favoreció que se pudiera eventualmente en la investigación que hace una universidad pública grande en Colombia como la Universidad de Antioquia pudiera también tener mayor incidencia en los territorios. Pero después además tuve el inmenso privilegio y el honor de ser llamado por el gobierno colombiano a servir como viceministro en el Ministerio de Ciencias, y desde ahí también se me abrió la posibilidad de ingerir ya en la política nacional de investigación. Y en ese momento justo se estaba diseñando la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y pudimos incidir en algunos elementos que eran fundamentales de los que yo había identificado en los escenarios comunitarios e institucionales para favorecer la investigación que tuviera incidencia en ese tipo de territorios que tradicionalmente, pues, que digamos son los territorios donde más se evidencian las inequidades sociales y donde más despojadas a veces de derechos y de dignidad puedan estar las poblaciones, como es el caso de los pueblos indígenas o las comunidades afro o campesinas aquí en Colombia, sobre todo las que viven en regiones más apartadas. Y a partir de esa política pública generamos ejes de la política, componentes de esa política como los de apropiación social del conocimiento, todo el tema de acción social, la diversidad también, justamente la diversidad como uno de los principios de la misma política pública para acoger las diferentes epistemologías que pueden tener investigaciones que puedan incidir en esos escenarios comunitarios. Y eso finalmente, pues yo siento que ese conjunto de esfuerzos algún efecto espero que puedan tener. Habría que hacer después evaluaciones, obviamente, esto no es de un día para otro, la política pública se formula y sus efectos solamente se ven varios años después. Por eso también la evaluación es un componente importante que nosotros en nuestro entrenamiento podemos aportar a la política pública, sobre todo las dimensiones con las que más interactuamos, la individual, la familiar, la social. Pero creo que eso solamente como para ilustrar, digamos, la importancia de atrevernos a colonizar espacios de formulación de política pública y no solamente quedarnos desde el confort de nuestra práctica a nivel individual o grupal, que es muy importante y obviamente alguien la tiene que hacer, pero a veces el incidir, si logramos nosotros dar una escala y incidir en la política pública, creo que también esa información de la política pública de primera mano, desde la experiencia, resulta sumamente valiosa para que no se diluya la orientación o el contenido que nosotros podemos aportar desde la práctica de la psicología ya en la formulación y en la implementación de la política pública resultante.
Eso me parece decisivo lo que estás diciendo y creo que coloca una alerta, sí, una alerta sobre la distancia que muchas veces un psicólogo, una psicóloga siente hacia la política pública como si fuera algo ajeno y en realidad justamente una de las habilidades o competencias que como profesionales y como académicos deberíamos desarrollar es esa posibilidad de acercarnos, de ser parte de ese debate de política pública, de estar más familiarizados con la ruta de una política pública, de para qué sirve, de cómo incidir, de cómo mejorar. Allí creo que podríamos hablar de la condición segunda, si se quiere, de cualquier profesional, que es el de la responsabilidad social en términos de impactar sobre una política pública en la que su disciplina tenga algo que ver. Me acuerdo de un francés, René Lureau, que nos decía, ser analista institucional, realizar análisis institucional debería ser la segunda profesión de todas las profesiones, en el entendido de que cualquier profesión para desarrollar el impacto potencial que tiene necesita otras perspectivas, enriquecerse con otras abordajes, con otras perspectivas. En ese caso, él hablaba de análisis institucional. En el caso nuestro podríamos decir política pública como un destino posible de nuestro desarrollo profesional, científico, académico. Pero, y aquí está una gran, me parece, no es una pregunta, sino un gran desafío para nuestros sistemas educativos y profesionales, de cómo estamos formados para que eso sea parte de nuestro currículo, de nuestras habilidades, de nuestras competencias, cómo las universidades nos forman para que nuestra disciplina no sea una disciplina cerrada, sino una disciplina abierta a la interdisciplinariedad, una disciplina abierta a los saberes cotidianos de la gente, más transdisciplinaria, más integradora, para que sea una disciplina involucrada en los asuntos públicos complejos y que se sepa que no es suficiente para dar la última respuesta a esos asuntos. Pero por otro lado, que también sepa comunicar, sepa que tenga llegada a las distintas audiencias, al decisor político, al líder social, al ámbito académico. Entonces, allí hay un gran desafío de toma de conciencia y de formación en las universidades y en las asociaciones profesionales, que es el punto siguiente al que quisiera luego conversar contigo acerca del rol que nos toca como asociaciones profesionales. Pero en esa formación de las universidades me parece que reside en buena medida un horizonte mucho más enriquecido de actuación profesional y científica. Sí, de acuerdo, Luis. Pues yo creo que ciertamente debemos darnos cuenta, primero, que no todos los psicólogos tendrán o tendremos la capacidad de estar en escenarios donde directamente podamos formular política pública, o puede que en algunos momentos de la vida estemos en escenarios más puntuales de interacción individual, social, comunitaria. Y yo creo que ahí de todas maneras parte de nuestra reflexión ética es, aparte de la generación de insumos, datos, información para nuestro campo disciplinario, para la psicología como ciencia, también creo que tenemos un deber ético de, a partir de esa información, ir un paso más adelante y generar al menos reflexiones o recomendaciones en los casos en los que la evidencia sea lo suficientemente sólida para la política pública o para las políticas institucionales de las instancias que inciden en los
contextos en los cuales nosotros identificamos esas necesidades de intervención ya más a nivel político. Entonces creo que ahí, digamos, ya eso se va volviendo ya parte también de nuestra ética, digamos, y creo que también tiene implicaciones en la formación, porque, digamos, tradicionalmente nosotros hemos sido formados, o en la mayoría de casos, digamos, los programas pues tienen un énfasis muy alrededor de generar insumos que puedan ser aprovechables desde el punto de vista científico. Entonces hacemos tesis de doctorado, hacemos tesis de maestría, a veces de pregrado también, que se conforman a un formato que es el que tenemos, obviamente que privilegia el aporte de esa información al ámbito científico, y es importantísimo que lo sigamos haciendo, pero hay otro tipo de información que a veces nuestros formatos más tradicionales no incorporan y que pudieran ser de utilidad, porque a veces al tomador de decisiones o al formulador de política pública le cuesta mucho trabajo entender la información publicada en artículos Totalmente, científicos. totalmente, Y no totalmente. siempre tiene a la mano a alguien que le ayude a interpretarla. Entonces, a veces esa dificultad, esa pequeña barrera puede constituirse en una gran brecha entre el conocimiento científico y la política pública. Exactamente. Si me permite, Sergio, hay una breve anécdota de hace unos años, hablando sobre estos mismos temas, con en ese momento un consultor de OPS, pero que había sido viceministro de Salud Pública en Uruguay, el doctor Miguel Fernández Galeano. Él me decía exactamente eso, que como viceministro, como actor político, como decisor político, él tenía mucho interés en saber qué estaba pensando y recomendando la academia, cuáles eran los hallazgos científicos que le podían ser útiles a él para diseñar una política. Y me decía, yo tomo una tesis de maestría y nunca en esas 400 páginas encuentro las 2 páginas que me son útiles para la política. Y creo que justamente es como si lo hubieras escuchado, Sergio, porque nuestras universidades, yo siempre tengo la idea de que pedir orientar o dirigir una tesis de maestría siempre tendría que tener un corolario en donde el maestrando, el estudiante, pueda resolver en 2 páginas el hallazgo pertinente para la política pública a la cual debería aplicar ese conocimiento. Y eso es un ejercicio que no siempre tenemos en nuestras currículas universitarias o incluso en nuestro ADN profesional. Y me parece que hay que desarrollarlo. Nosotros, por ejemplo, en uno de los estudios que hicimos con pueblos, eso lo hicimos con población wayú de La Guajira, en un tema relacionado con bienestar comunitario, con una de mis estudiantes de maestría. Uno de los artículos resultantes lo mandamos a un outlet, una revista editada en Estados Unidos, que pedía justamente, aparte de las secciones habituales, ¿no? La introducción, la metodología, los resultados, la discusión, también pedía un two-pager como un policy brief de two-pager o recomendaciones generales sobre política pública, que además nos implicó todo un ejercicio, porque nuevamente no están diseñados, los programas de formación no están diseñados para eso. A veces los mismos profesores no estamos tampoco acostumbrados a generar ese tipo de insumos o de escritos. Entonces nos implicó todo un ejercicio de reflexión para hacerlo de una manera también responsable, porque aquí uno tiene que también tener mucho cuidado de hasta dónde interviene, qué es opinión, qué es experticia basada en todo un recorrido profesional como el que puede tener un profesor, qué es eminentemente basado en la evidencia, porque a la hora de hacer esas formulaciones intervienen posiblemente todos esos elementos. Y al menos creo que es clave, digamos, tomarse el trabajo de hacer esa reflexión para hacer buenas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como ese requerimiento nos hizo todo un ejercicio. Si lo hiciéramos con todos los trabajos que hiciéramos de pregrado, de maestría, de doctorado, posiblemente eso sería un insumo útil para la sociedad, pero implicaría también una reforma curricular para impedir la capacidad de hacer ese tipo de escritos en algún momento, y lo tendríamos que mirar en qué parte del currículum de psicología cabría mejor
ese componente, pero también a los programas, a las universidades y a las asociaciones, también se derivaría, digamos, una responsabilidad, y es que obviamente todas esas pequeñas recomendaciones diluidas, digamos, en la vastedad de lo que es un campo tan amplio como de psicología, pudieran perfectamente perder poder si no se agruparan, se sintetizaran de alguna manera que fuera más comprensible para el tomador de decisiones o para el formulador de política pública. Entonces, hacer un digest de toda esa política micro que va surgiendo del estudio individual, de la investigación individual, alrededor de temáticas que tengan sentido en las agendas de política pública de los países, en las agendas legislativas, en las agendas normativas, pudiera ser algo que convoque a las asociaciones, por ejemplo, alrededor de temáticas en las cuales las asociaciones queramos incidir en el devenir de la política pública mundial alrededor de un tema, pues hagamos esos ejercicios o promovamos la realización de ejercicios de síntesis de evidencia para informar política pública que terminen en recomendaciones ya más de un corpus más amplio de conocimiento y no del estudio individual, que a veces, por ser un estudio individual, también pierde de vista otras variables contextuales que se deben tener en cuenta. Entonces creo que eso, digamos, es un aporte importante que se podría hacer. Primero, implicaría pues reformas en los currículums de psicología, pero segundo, también implicaría pues un ejercicio de síntesis que sería fundamental. Ahora, ya para terminar, porque sé que Amanda ya está a punto de intervenir para también ayudarnos a orientar la discusión, que tenemos mucho deseo de hablar con ustedes, quería solamente hacer mención a algunas áreas en las cuales curricularmente yo pienso que se podrían fortalecer los programas de psicología, y fue algo que mencioné justamente cuando tuvimos la oportunidad de tener el diálogo en Bogotá en la Summit de APA. Y ahí yo quería mencionar algunas áreas que yo considero, al menos yo cuando me formé en psicología no tuve ese tipo de posibilidad, pero creo que sería útil para las futuras generaciones que lo vayamos incorporando cada vez más. Y puede que haya programas que ya lo incorporen, pero habría que fortalecerlo. Primero, creo que es clave que en el currículum esté esa comprensión del rol de la política pública. O sea, psicología y política pública me parece que debería ser casi que un fundamental de la formación. Pero temas también, si nosotros queremos llegar a ser quienes formulemos la política pública, tendremos también que tener habilidades de liderazgo, de administración, de planeación estratégica, que son las inherentes a las posiciones en las cuales normalmente se formula política pública. También tendríamos que tener, obviamente, entrenamiento en analítica de datos, revisión de evidencia, síntesis de evidencia científica para la toma de decisiones estratégicas y para la formulación de políticas. Con relación a lo que decías, Luis, creo que nosotros también deberíamos estar formados en asesoramiento científico a las diferentes instancias de gobernanza que puedan haber en un país, a los gobiernos, a los entes, a los congresos, a las instituciones mismas. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conformar en el nuevo marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un Consejo Científico Nacional que en uno de sus focos tiene a las ciencias sociales, y es posible que algunos, digamos, profesionales de nuestra disciplina entren a ser parte de ese Consejo Científico Nacional, que va a asesorar al presidente de la República en decisiones coyunturales estratégicas y en decisiones más estructurales del devenir del país. Entonces creo que el asesoramiento científico, cómo brindarlo, en qué formato se comunica el contenido, creo que también nos ayudaría muchísimo, ¿no? Esos son algunos ejemplos, solo para no extenderme, de áreas en las que posiblemente pudiéramos fortalecer los currículums, sobre todo de las áreas en las que consideramos de la psicología que pudieran tener más implicación en política pública. Excelente punto. No sé si Amanda había pedido la palabra. Por favor, the floor is yours. Gracias a los dos. Es que como tenemos varias preguntas, yo quería darle la oportunidad a Yavila a hacer su pregunta, la cual me encanta. Yavila? Thanks so much, Amanda. Thank you so much, Sergio, for the information that you shared, and Luis for moderating. I agree with so much that was shared. I had one question, and it's more, I guess, the practicalities of it.
how did you transition from pure psychology into working in the government and working with the government? And was that a very welcomed thing by your government, or was it a struggle? And how did you sort of, I guess, emphasize the value of bringing psychology to the table? Okay, thank you, Javila. I'll probably answer this in English to echo the language in which you formulated the question. Actually, I never expected that in my career pathway, I was going to transition from, being a psychologist in a community setting, which was my area of interest always, and working with indigenous communities around health and environmental issues, all the way to design and evaluate public policy, which is part of one of my major missions as vice minister of the science ministry right now. So I think, life sometimes puts some opportunities in front of you, also depending on the opportunities that you also probably crave for unintentionally, because in my case, it was more when I was at the community setting, I think I showed a lot of frustration that I couldn't accomplish what I needed to accomplish because of norms, because of policy regulation or policy orientations that would prevent the type of interventions that those communities would need. So I think it was part of that frustration probably that unconsciously probably moved me forward to pursue more incidents into those scenarios. And I was very fortunate that the institutions that I was affiliated with, and in this case, the Colombian government, for some reason, spotted my interest and considered that my reflections and my criticisms were useful to improve the policy and the procedures that were going to be implemented. So I think it was I was very fortunate, but I never foresee before. I was unable to foresee that I was going to become involved in policy. Just as what happens to many of us, that we start in a clinical pathway or in a community pathway, and then we never expect we are going to become faculty members. And then we could become faculty members. We realize all the potential that we have educating our students to impact society, and then we move on. And probably doing that, somebody thinks that we can inform public policy and help design public policy, and they call us. And I think part of our attitude should be of openness, because sometimes you get opportunities that you never anticipated, but maybe you're really good at designing public policy and you never knew it, or not until you really dare to move on and do that, you realize the potential. So that was pretty much my case. It was not a planned transition. It just occurred. And I think it was just a natural pathway of my professional career development. Thank you so much. You're welcome. There's another question. I hope I'm in the English channel, about how you achieved, or what those of us who might not just kind of end up in a policy space, but are very interested in policy or understand its power, how we might set our path that way. And I guess I'm curious if in your position in terms of innovation, or if any ideas have ever come up, like a short internship or psychologist day at your office, imagine, or those kinds of things, so that as you mentioned, most of us who don't have any exposure, may not necessarily be connected to policy environments, would get the kind of training that might let us get in the door. That was a broad translation of Carlos's question. I think it's a wonderful question. I was talking with a colleague of mine who is a faculty member at UCL, University College London, and has also been a faculty at University of Cambridge in public policy. And I was invited to teach a session on that this week. And part of the things that he was sharing with me was a program that they developed at Cambridge, in which they open up the door for, in this case, it's the other way around, but I think it's important also. They open the way for leaders from the industry sectors, entrepreneurs, to spend a couple of weeks in Cambridge. Of course, they need to send the major challenges that they're
companies are facing right now, and that could be eventually solved with knowledge from the academic world, from science. So they send that in advance, they apply to that, and those who get the opportunity to do that, they are scheduled during those 2 weeks, a very packed schedule. They meet with all the faculty members that have a relationship with the topics that are challenges for them. And in that way, not only the faculties do them themselves, but they involve the students. So I'm sure that's an opportunity for students to realize some of the implications of the applied world. And likewise, in the ministry, just to give another example, we open up the postdoctoral opportunities in the industry for all the disciplines to realize the challenges, the applied challenges of the industry, and how science can help solve those challenges, or from a practical experience standpoint. And I think the combination of those two strategies, in this case, it would be bringing policymakers into academia to realize some of the information that could be useful, as well as taking academia to the policymaking scenario, would be a good strategy to strengthen training in these areas. It could be under the form of short internships. It could be under the form of 6-month length stay in a setting, or it could be even a dual doctoral program or something like that. I mean, there are a lot of strategies depending on the extent to which you want to emphasize that training. But I think that's up to the programs to decide. But I think there are many good models right now out there that we can, adapt. Most of them are industry-based, but we can adapt them to the policy scenario. Of course, I would be very happy, when I'm in this position or in any other position, to open up the space for students to visit and learn a little bit of what the day-to-day is like in these environments. Thank you, Richard. And then Alfredo. Okay, yeah, thank you. It's a really fascinating talk, actually, and I was really interested in the way, Sergio, you've grown from, just the narrow psychological base or narrow research base into this immense influence that you have on policy, and that's really interesting, of course. It seems to me that, though, that the big thing in terms of all the conversations that you had is, if we want to have psychologists want to have an impact on public policy, it's the connection one way or another between policymakers and psychologists, which is important, building that connection. And in your case, obviously, that came about through your intellectual ability, your jobs, your ambition, your personality, and everything else. But if we want to make this more widespread and more systematic, how can we build closer connections between people doing this kind of work or doing psychology and policymakers? What's the best way to do it? Clearly, there are skills and capabilities that need to be built. You mentioned yourself, leadership skills. Psychologists have got to be prepared to get sometimes involved in teams, work closer, to listen to what people are saying, to be close in that respect. There's translation difficulties where, on the other side, where the work that psychologists do for their documents, for their academic work and everything else isn't easily digestible by policymakers. So there's that connection. We need psychologists to build skills, and we also need to get psychologists, encouraging them to work more in these areas. So if you take this dual thing of more skills, also working more in the area, the question I have is, do you agree that they're important, number one? And the second thing, if that's so, what role do psychology associations have in helping to build the kind of skills that will bring psychologists closer, and to try and get them more opportunities for them to be involved, not just in odd cases, but in general, in a bigger way? Because we have these immense global problems which are going to take more than one or two people to solve. There's going to need a lot of us to get more closely connected with what's going on if we're going to try and bring the evidence and psychological thinking to bear. Yeah, thank you, Richard. I think you've proposed very interesting reflections, and many of them are challenging, and probably we'll have to continue thinking about how to solve some of those challenges that you mentioned. Regarding what could be the role of the psychological associations into helping bridge
the existing gap between psychology as a science and policy making, policy design, policy evaluation. I think the first thing is to put it in the agenda of the activities that you develop together, either in the meetings or in the encounters that you promote, putting that very topic as one of the priority topics to be discussed, for example, in the upcoming year. I think would be good to generate, for example, something like a joint symposium, on the role of psychology in public policy around the deep transitions that we are facing right now that are global transitions. For example, we're facing, the green transition, the need to decrease the carbon footprint, the need to transition to more efficient and sustainable energy systems, the need to transition to peaceful societies, sustainably peaceful societies, because even though many countries have achieved, a fairly good level of well-being, we keep seeing all these spurs of war here and there. So we have also that as a major challenge. Food sovereignty, it's another major challenge that we have. And there are, I would say, 4 or 5 major global transitions that everybody would agree, we're undergoing those transitions right now. So promoting a dialogue between psychology and public policy in those areas that, that are common to us all throughout the globe, I think would be good to start also developing more of a specialized interaction between policy and psychology in each of those areas, because there are things that may have to do with biodiversity, bioeconomy, and decreasing the carbon footprint that are a lot related to issues of environmental psychology, of community psychology, of political psychology that are very specialized to that area. And there might be others on the area of well-being or health, the health transition, what we saw with the COVID and everything, that might be very specialized, where health psychology might have some specific inputs onto that specific topic. And likewise for the area of energy transition. So I think we specialize that dialogue between psychology and the major global challenges, we could probably make more progress into that relationship, more than if we continue doing it at a broader level, which of course is important, but then we need to take it to a more specialized level. So that would be one idea. The other idea would be to generate some general guidelines, or at least recommendations in the curricular reforms in psychology. Some areas that have been traditionally underrepresented in the curriculums that could be enforced or strengthened, at least in some programs where you consider, or in general, that's to be discussed. But I think also some general insights from GPA into the specific curricular development of basic psychological training could be also useful. And so probably some of the elements that we've discussed here could be embedded into those disciplinary training programs or curriculums. So that would be another idea that occurs to me. And probably another one that will require also some financial effort probably would be to generate joint projects, research projects on that you could work collaboratively to address these major challenges, but putting some resources to generate some specific outcomes. For example, recommendations for OECD, from the psychological associations on the issue of climate change, or on the issue of the health transition, or on the issue of preservation of biodiversity. Those type of outputs, I think, would be very well received by different stances that have in charge the development of policy. So, I mean, you just asked the question. I'm just responding, here without thinking it too much, but probably we can elaborate more together and find better ways to do that, to move forward on that. I know we're about out of time. I think there's one more question of Alfredo. It was an interesting kind of data question, and then we'll close. If you have 2 more minutes, Sergio, you may actually have to be someplace. Yeah. Okay. Oh. No, we'll email it to you. We'll email it to you. That's okay. I have 5 more minutes. I'm okay. Okay, 5. Okay, adelante, Alfredo.
Buenos días a todos. Doctor Sergio, gracias por esta plática, muy interesante, las propuestas. Fíjense que al final de todo me quedo con la idea esta de que podríamos dar este servicio de asesoría, de interpretación científica, esta idea que plantearon, ¿no? Luis Carrizo y usted de servir como asesores científicos interpretando la ciencia. Sin embargo, desde el punto de vista de una asociación civil, una asociación de profesionistas o desde la misma universidad, creo que esto implica tener una estructura o tener estructurado ese servicio, pues, porque habría que generar no solamente a profesionales o habría que formar a personas que se encarguen o aprendan a difundir la ciencia, a estructurar, aterrizar el conocimiento científico y aterrizarlo en personas que no son especializadas en eso, sino que además debe haber dentro de la estructura de gobierno algunas áreas que sean más sensibles, o sea, más que tengan la intención de escuchar. Porque entiendo, por lo menos en Latinoamérica, que los políticos que podrían estar dispuestos a escuchar o las personas que están a cargo de las políticas públicas, pues no duran mucho tiempo, duran poco tiempo en sus cargos, ¿no? Entonces hay que estar, lo que decían hace rato, hay que estar trabajando en esas relaciones públicas. Doctor Cristancho, ¿cuál cree usted en su experiencia que sean las instancias de gobierno más sensibles, las que estén más dispuestas a escuchar o a ser asesoradas, pues, desde el punto de vista científico? Alfredo, pues yo creo que muchas veces, digamos, la naturaleza de una cartera de gobierno, llámese ministerio o departamento, entre más técnica sea, seguramente va a tener más apertura a ser informada su política por la evidencia científica. Mientras que las carteras que tratan más temas, por ejemplo, de índole política, como un Ministerio del Interior y otros, están en el día a día apagando incendios, solucionando, digamos, disyuntivas sociales que no les queda a veces mucha capacidad para revisar técnicamente el diseño de sus políticas. Pero en últimas, más allá de las instancias de los gobiernos, yo creo que va más a las personas que están en los cargos de liderazgo en esas instituciones. Quienes hemos tenido la formación científica, valoramos el valor de la evidencia en la toma de decisiones y la sabemos aprovechar mejor. Y se nos facilita esa traslación entre las publicaciones científicas y el diseño de las políticas públicas. Quienes no han tenido esa formación y están ocupando cargos de diseño de políticas públicas, tal vez puedan ser menos sensibles o tener menos herramientas para facilitar esa traducción. Ahí depende más de con quién se asesoren, de con quién se acompañen para que eso pueda suceder. Entonces, no quisiera, digamos, estereotipar unas áreas del gobierno versus otras respecto a cuáles tienen más sensibilidad o apertura. Considero que en un mundo ideal todas las áreas tendrían que tener apertura para poder informar su política pública con evidencia, y usted tiene toda la razón y concuerdo con que particularmente en Latinoamérica eso ha sido un desafío muy grande de nuestros gobiernos. En esa proporción que yo hablaba al principio de qué tanto de una política pública está informada por evidencia científica, qué tanto por movilización, digamos, ideológica o política, y que tanto eminentemente la resolución de necesidades prácticas, el balance nuestro a favor de la evidencia científica, esa parte del país es muy pequeña, ¿no? En otros países es más grande, sin que no existan también los otros factores. Entonces creo que tenemos que trabajar también en la misma formación de quienes ocupan esos cargos, en los momentos de entrenamiento, y también en la formación de quienes van a ejercer roles importantes en el diseño de política pública. También tendrían que ser formados en el aprovechamiento de evidencia científica. Así como los psicólogos tenemos que ser formados en la importancia de la política pública, quienes están en el campo de la política pública o quienes por su profesión tienen alta probabilidad de terminar en cargos de formulación de política pública, tendrían que ser formados también en el rol del asesoramiento científico o de la evidencia científica en la formulación. Y eso es otra tarea que tendremos que mirar cómo hacer las universidades, porque también las universidades, las asociaciones profesionales de ese tipo de perfiles,
y los gobiernos también, para en los procesos de selección, asegurarnos de escoger la gente que más tenga esa capacidad o de brindarles en el entrenamiento, digamos, inicial, la posibilidad de que tengan más formación y más capacitación para aprovechar la evidencia científica. Gracias. Amanda, ¿puedo agregar algo? Muy breve. Sure, go ahead, Luis. In closing, yeah. No, Perdón, muy Sergio. breve a esto que decía Sergio. Me quería referir a una experiencia que hemos realizado en el marco de la UNESCO en el programa de gestión de las transformaciones sociales, el programa MOST, Management of Social Transformations, que es un programa intergubernamental cuyo corazón, cuyo sentido principal es trabajar en el enlace entre investigación social y política pública. Y la experiencia que hemos relevado desde hace 20 años en las denominadas escuelas de verano es la siguiente: convocar durante una semana a académicos jóvenes y decisores políticos jóvenes, alrededor de 30 o 40, para estar durante una semana discutiendo sobre un asunto en particular, en donde cada una de las comunidades tiene experiencia y responsabilidad de alguna manera, y una de las cosas que hemos logrado es que al final de la semana cada uno sabe más de las responsabilidades del otro, los conoce mejor cuáles son las expectativas y los aportes que cada uno puede realizar, y se supera la discriminación, la exclusión, la descalificación del otro. Y esto es muy importante, volver a tener una confianza, un reconocimiento del valor de cada uno de los dos roles, el del científico y el del decisor político. Eso es fundamental para poder avanzar en esta línea que plantea Sergio. Thank you, Luis. Thank you so much. Sergio, thank you endlessly. I hope you got a brief moment to see the chat, both of you, and that how dazzling the conversation has been. We also understand we have an open invitation to spend a day with Sergio at work. So in the interest of time, we'll let you all go. Very, very much appreciated. And I look forward to seeing you all again soon. Thank you. Good to see you Thank all. you. Good day. Hasta luego. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you.